Vamos a mapear el alcance, digamos, el alcance, tiempo y costo y la calidad. ¿Listo? Entonces vamos a entrar acá a nuestro esquema. Vamos a hablar ahorita, empecemos con el alcance. ¿Listo? Vamos a hablar aquí de lo que se llama iniciando el proyecto. ¿Listo? Tengo que poner iniciando el proyecto. Hablemos de alcance. ¿Listo? Hablemos de alcance. Bien. Me voy a enfocar en el primer alcance, ¿no es cierto? En cierta forma, quizá en el marco ágil, ya sabemos que es un backlog, ¿vale? Y bueno, digamos que quizá es un poco más sencillo. Y aquí quiero hablar un poco de todo el ciclo de lo que pasa en la gestión completa del alcance. Por ejemplo, un marco muy del PMBOK, por ejemplo. Voy a pensar, por ejemplo, en este sentido, digo, ok, este es el inicio, como siempre, ¿no? Inicio. Y en el inicio tenemos claramente nuestra acta de constitución del proyecto, acta de constitución del proyecto. Listo, del proyecto que lo tenemos por acá. Sabemos, ¿no? Dado lo que lo hemos visto en la vez pasada, tenemos aquí lo que significa una identificación de involucrados, identificar involucrados, ¿cierto? Ya lo tenemos claro, involucrados, ¿cierto? Ya estamos súper claros en esto. La identificación de involucrados, claro que persigue claramente un análisis de involucrados, ¿cierto? Y el análisis de involucrados lo que genera claramente es una importante entrada, ¿no? Por ejemplo, cuando yo pienso aquí, empecemos a hablar un poco de lo que es planeación, claro, una importante, ¿no? Entrada quizá para empezar a especificar o formular obviamente, formular la metodología para gestionar el proyecto. ¿Ok? Yo formulo una metodología para gestionar el proyecto. Aquí hablamos de ágil, ¿cierto? Ágil, tradicional, híbrida, etcétera. ¿Listo? Evidentemente que aquí también tomamos muchas cosas, ¿no? Tomamos muchos elementos, ¿cierto? Claro, digamos que no solamente los stakeholders, sino características del proyecto, ¿sí? La caracterización del proyecto, como lo vimos al principio, es decir, visión, misión, alcance y todo eso. Cultura, ¿cierto? Requerimientos. Y evidentemente, pues, por ejemplo, caso de negocio, como lo vimos, ¿no? Digamos que es una de las entradas importantes, ¿no? Para yo poder empezar a especificar o formular una metodología de gestión de proyectos. Dentro de esta recomendación, ¿no? ¿Qué pasa? Regularmente nosotros vamos a tener algo en la materia del alcance y voy a decir, bueno, me importa mucho especificar unos planes metodológicos de gestión del proyecto. Por un lado, plan de gestión, ¿ok? Plan de gestión. Voy a hablar de procesos. Planear, listo, planear la gestión del alcance, ¿ok? Cuando hablamos de planear la gestión del alcance, digamos que esto es un proceso importante, ¿no? Planear la gestión del alcance, ¿no? Que tiene como input, claro, mi metodología, tengo como input mi charter, ¿ok? Tengo como input también, ¿no? Todos estos stakeholders, ¿vale? Todo esto reposa sobre la planeación de la gestión del alcance. Pues voy a empezar a hablar, ¿no? De lo que significa un plan de gestión de requerimientos, ¿cierto? Mi plan de gestión de requerimientos es uno de los planes claves en términos de alcance. Cuando me hablan de lo que es un plan de gestión de requerimientos, de una vez le voy a poner aquí una M de metodológico. Metodológico. Recuerde que es un plan metodológico. Metodológico. ¿Listo? ¿Qué significa un plan metodológico? O sea, que el plan de gestión de requerimientos no contiene los requerimientos del proyecto. ¿Listo? El plan de gestión de requerimientos especifica toda la metodología que vas a llevar a cabo para conducir el ciclo de vida de un requerimiento. Eso quiere decir que si yo hablara de un requerimiento, pensemos, listo, no importa, voy a hacer una combinación aquí, voy a coger un requerimiento, así sea una historia de usuario, lo que sea, esto es un requerimiento, ¿ok? Entender lo que significa el requerimiento, ¿cierto? En términos de qué es un requerimiento, ¿no? Finalmente un requerimiento es una condición. Por ejemplo, que un entregable
y una tarea, ¿no? Tiene que cumplirse finalmente. Es una condición, son condiciones los requerimientos. Cuando hablo de un modelo metodológico, estoy hablando de todo lo que rodea a un requerimiento, ¿sí? En su metodología. Desde el marco propio de lo que es un ciclo de vida del requerimiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, cómo yo conduzco, por ejemplo, algo que llamamos nosotros, ¿no? Como elicitar la información, o elicitation es un verbo, ¿no? Elicitation es como la captura de información, captura de información. Cuando uno habla de licitar información o captura de información es porque efectivamente, yo les decía, ¿no? Quizá los requerimientos no están descansando en las mentes de las personas, sino que efectivamente tú tienes que emplear un conjunto de herramientas y técnicas necesarias para asegurar una captura efectiva de información, ¿sí? Y cuando digo capturar la información, estoy empezando a pensar en qué, ¿no? Claro, pensemos aquí, por ejemplo, en entrevistas, ¿cierto? Entrevistas, encuestas, grupos focales, talleres o workshops, procesos de observación, prototipado, prototipos, ¿sí? Entre otras. ¿Ok? Entonces, el plan de gestión de requerimientos especifica la metodología, la lista de herramientas, los complementos entre ellas, los involucrados, ¿ok? Que van a tener en cuenta la matriz RACI frente a la gestión de requerimientos y cuál es la secuenciación de esas herramientas para poder conducir lo que van a elicitar la información, ¿cierto? Entonces, por eso entran los stakeholders, ¿sí? Quizá ya pienso en varios tipos de stakeholders, no solamente stakeholders en la perspectiva del equipo, sino stakeholders en la perspectiva de esas personas a las cuales yo tengo que acudir para empezar a levantar efectivamente los requerimientos. Aquellos beneficiarios, aquellos usuarios, por ejemplo, finales del requerimiento. En un modelo tradicional predictivo, ¿sí? En cierta forma, esto está muy en cabeza del famoso BA. ¿Se acuerdan del BA? El analista del negocio. Regularmente, uno podría pensar que hay un plan de la gestión, en cierta forma, plan del business analysis, ¿vale? Que está muy asociado al requerimiento. Y este mundo, este plan de gestión de requerimientos puede tomar mucho input de un BA, por no decir casi que el 100%. Lo que pasa es que el plan de gestión de requerimientos lo cubre la cobija del proyecto. Y al cubrirlo la cobija del proyecto, por ende, yo como PM me aseguro de que existe un plan de gestión de requerimientos cuyos principales datos de entrada son otorgados por un analista de negocio. Y el analista de negocio tiene su propio plan, en cierta forma, en donde él, a partir del entendimiento de la metodología de gestión del proyecto, va a proporcionarle las entradas a la gestión de este requerimiento. O sea, él me dice, bueno, yo como soy experto en la administración transversal de requerimiento, recomiendo este tipo de herramientas. Recomiendo cómo se deben articular, recomiendo qué soportes, bueno, en fin. Ahora, otro punto, ¿no? El análisis del requerimiento. O más bien dicho, hablamos aquí de la modelación del requerimiento o análisis. ¿Listo? Modelación del requerimiento. Cuando tú recoges, evidentemente, información, ¿no? Yo recojo información, ¿sí? Muchas veces esto es un tema absolutamente iterativo, ¿no? Es decir, yo no necesariamente, a veces yo tengo que volver a acudir acá, ¿no? A volver en cierta forma a elicitar, ¿vale? Esto es un proceso que es cíclico. Muchas veces la información que tú detectas no es suficiente para modelar. Modelar, ¿no? En cierta manera es poder representar, es una representación visual, ¿sí? De todo lo que tú has levantado para alinear el entendimiento de lo que se levantó y cómo adicionalmente voy a poder proponer una fórmula o una solución, ¿no? ¿A través de qué? Diagramas de flujo, diagramas de datos, modelación o esquemas de alcance,
diagramas de ecosistemas, diagramas de contexto, diagramas de interfase, ¿no? Cualquier tipo de modelos que nos permita lograr eso. Esa selección de modelos, ¿sí? Digamos como diagramas de flujo, de interfase, todos esos diagramas de datos, todo eso que les he dicho, pues queda formulado en un plan de gestión de requerimientos. Entonces, ¿cómo lo voy a modelar? ¿No? Modelos, aquí le digo, de alcance, de datos, de interfase, ¿sí? De reportes o de informes, sí, bueno, etcétera. De flujo, ¿no? De flujo, de contexto, bueno, de todo. Miles de tipos de flujos, ¿no? De cosas de eso. Claro, tengo que entender ahora cómo formular el requerimiento, ¿no? Voy a poner aquí análisis, ¿no? En términos de pronto que voy a hablar de qué, de historias de usuario, voy a hablar de casos de uso, ¿cierto? Voy a hablar de matriz de trazabilidad de requerimientos. Puedo hablar de una serie, ¿no? De elementos que me van a permitir ya aterrizar el requerimiento, ¿no? Decía aterrizarlo, documentarlo, documentación, documentar, ¿no? Definition of done, definition of ready. Por ejemplo, ¿dónde podría quedar documentado el definition of ready? ¿No? Por ejemplo, una cosa es la documentación del definition of ready, que debe estar aquí en el plan de gestión de requerimientos. Y el definition of done me van a dar en cierta forma los lineamientos mínimos para poder establecer lo que significa done, o sea, cómo establezco criterios de aceptación. ¿Ok? Que tienen que tenerse en cuenta, ¿no? Entonces, toda esa metodología está acá. Por ejemplo, metodología para el definition of ready, ¿cierto? La condición de listo. Aquí, definition of ready, condición de listo. ¿Dónde se especifica? Condición de listo. ¿Cierto? Es decir, ¿dónde se especifica? En el plan de gestión de requerimientos. O sea, ¿cuáles son los criterios mínimos para que un requerimiento sea considerado como un cumplimiento de un estándar de calidad de la organización? Por ejemplo. Entonces, en la organización, la PMO ha especificado lineamientos mínimos a cumplirse y además yo los capturo, los adapto aquí y el VA en cierta forma te puede sugerir otras cosas más y dice, ok, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, cuando pase una validación de un perfil de un experto de esto y lo firme, por ejemplo, entonces pasamos a tal cosa. Claro, por ejemplo, puedo pensar, ¿no? ¿Qué más rodea un requerimiento? Digamos, puedo pensar en riesgos asociados con el requerimiento. ¿Listo? Riesgos. Puedo pensar en supuestos y restricciones, por ejemplo, asociados con el supuesto, que es otro tipo de información que puede rodear al requerimiento. ¿Sí? Podemos hablar perfectamente de lo que es, por ejemplo, acá, digamos, bueno, la verificación. ¿Cómo se conduce la verificación de un requerimiento? Entonces, verificar el requerimiento significa validar o asegurar, podríamos decir, ¿no? Asegurar que el requerimiento está bien o el requerimiento está correctamente elaborado. O sea, que está bien hecho. Eso es verificar. Que está bien hecho en sí. O sea, que tiene esta información, que la información es una información veraz, que los modelos son modelos que siguen los protocolos o los procedimientos de la organización, que fueron documentados en los formatos de esta forma, para lograr, ¿no? Cumplir o asegurar, o cumplir, vamos aquí, cumplir las características de un requerimiento bien formulado, ¿cierto? Acorde a los estándares de la organización. Para cumplir, que sea, por ejemplo, que sea, digamos acá, completo, que sea correcto, que sea coherente, que sea preciso, que no sea no ambiguo, que sea trazable, que sea testeable, que sea medible, ¿sí? Que sea relevante, ¿sí?
Cuando yo digo, ¿no? Que sea completo, completo en términos de información, es decir, venga, vea todo lo que lo rodea al requerimiento. Luego, por principios de elaboración progresiva, por principios iterativos incrementales, yo puedo perfectamente especificar estados como por ejemplo, un estado, por ejemplo, un TBD, ¿no? TBD, to be determined, por ser determinado. No necesariamente quizá, bien sea en un tradicional predictivo o en un enfoque ágil, quizá tú tengas todos los requerimientos cumpliendo todo esto. ¿Sí? Pero si tienes tu lista de requerimientos, por ejemplo, acá, ¿no? Yo digo, ok, este es uno, ¿cierto? Este es otro. Sí, por ejemplo, este es otro que yo tengo acá. Sí, son requerimientos que yo estoy teniendo en este momento del tiempo, ¿vale? Pero que acorde a la lista o al trabajo priorizado del backlog, yo digo, bueno, estos me interesa trabajar primero. Estos están en estado TBD, ¿cierto? No lo revisé aún, pero esto pasa quizá un sprint o pasa un estado donde haces todo esto para buscar que efectivamente sea completo. ¿Qué es completo? Con toda la información. Que tenga sus riesguitos, que tenga su definition of done, que tenga sus modelaciones, ¿no? Que esté en cierta forma, por ejemplo, aquí me faltó algo, ¿no? Priorizado, priorización, ¿no es cierto? Obviamente, sí, que sea correcto. ¿Qué significa que sea correcto? Es decir, que alguien le va a dar un visto bueno. Visto bueno. ¿Sí me entiendes? Hay un visto bueno acorde a la matriz RACI, por ejemplo, acorde a la matriz RACI, que puede quedar especificada en el plan de gestión de requerimientos. Hay alguien que le da un visto bueno. Que sea coherente y consistente. Es decir, coherente significa que si yo digo, la casa debe incluir un sistema de ventilación mecánica. Y por un lado escribí ventilación mecánica y por otro lado dice un sistema de aire acondicionado, por ejemplo. Yo, venga, pero para uno que lo lee de pronto puede ser lo mismo. Para otro técnico dice, son cosas completamente diferentes. Sí, entonces debe haber coherencia. Que, por ejemplo, regularmente lo escribe una misma persona, ¿no? Cuando tú escribes un requerimiento entre dos personas, pues regularmente eso es un riesgo a lo cual uno está seguramente trabajando. Que sea preciso, ni más ni menos, al grano. Si yo estoy hablando del sistema de aire acondicionado, pues no le doy vueltas por otro lado, no le doy la construcción, no, el sistema como tal. Que no sea ambiguo, es decir, que no esté abierto a interpretaciones de nadie. ¿Sí? O sea, 0% ambiguo. Yo siempre digo, ¿no? Nosotros como PMs, en el mundo real, tenemos que garantizar ser 0% ambiguos, por lo menos en 5 cosas, digo yo. Supuestos, restricciones, riesgos, requerimientos e hitos, mire. 0% ambiguo. Yo siempre digo, no, en el mundo real, nosotros los PMs deberíamos ser los mejores abogados de las compañías. ¿Sí me entienden por qué lo digo, no? A veces, porque nosotros somos súper amigos de no ser ambiguos, ¿vale? Odiamos las imprecisiones, odiamos palabras como mucho, poco, entre otras cosas, y la que más odio y que es imposible de lidiar, ¿no? La famosa a plena satisfacción del cliente. Cuando la satisfacción del cliente se traduce en la medida en que tú, o en el grado en el que tú realmente cumple los requerimientos de tu contrato, ¿cierto? Entonces, digamos que uno podría hacerlo mejor, ¿no? Trazable, ¿por qué soy trazable? Es decir, cada requerimiento, si un requerimiento es trazable, significa que debe formar parte del alcance de la solución. Si no es trazable hacia aguas arriba, ¿sí? Hacia, por ejemplo, los requerimientos en cierta forma, qué sé yo, de la misma solución, hacia objetivos estratégicos, hacia lo que busca la compañía, ¿sí? Hacia encontrar la verdadera necesidad, pues entonces no forma parte del alcance. Si no es trazable, no forma parte del alcance. Y es trazable hacia atrás, hacia aguas arriba, hacia los objetivos, y hacia aguas abajo, hacia entregables, hacia pruebas, ¿sí? Hacia controles, ¿no? ¿Qué sé yo? Presentan arquitectura entre sí. Entonces, cualquier requerimiento que impacte acá, ¿cómo le pega a los otros requerimientos? ¿No? Digamos que por todo lado es trazable. Es testeable, ¿cierto? Es testeable. ¿Por qué es testeable? Pues porque es medible, ¿cierto? O sea, establecemos criterios, podemos indicadores, podemos métricas, ¿ok? Para precisar
y especificar criterios de aceptación que digan en este testeo si cumples o no cumples. Eres relevante. ¿Por qué relevante? La relevancia me permite establecer ¿qué? Priorización. Entonces, aquí verifico. ¿Y qué significa la validación? O sea, yo validación del requerimiento. ¿Cómo se va a validar el requerimiento? Cuando hablamos de validación del requerimiento, ¿qué conduce? ¿No? Quizá no conduce al análisis técnico del requerimiento, ¿qué es esto? Esto es un análisis técnico del requerimiento. Esta validación va mucho más a la perspectiva, llámale en cierta forma, portafolio, ¿no? Es decir, es una perspectiva de que lo que me estás entregando efectivamente es algo que sí me sirve, que es el producto correcto. Aquí yo busco que el requerimiento esté construido correctamente. En la validación busco que el aseguro, ¿cierto? Aseguro que el requerimiento sea el correcto. Efectivamente, sí necesito yo un sistema de ventilación mecánica. Acá pudo haber quedado muy bien especificado, ¿vale? Pero es muy probable que este requerimiento no lo necesitaras realmente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo efectivamente valido eso? Entonces, todo este ciclo, ¿no? Por ejemplo, aquí ya puedo hablar de otros universos, ¿no? Como cómo llevar la trazabilidad y el monitoreo del requerimiento, cómo hacer la entrega y la demostración del valor del requerimiento, ¿no? Son muchos, muchos elementos que pueden ir descritos en este plan de gestión del requerimiento. Yo puedo aquí decir, ¿no? Si hablo de un modelo tradicional predictivo, ¿no? Si hablo de un modelo tradicional predictivo, estamos hablando de dos cosas, ¿vale? Por un lado, hablo de lo que es, sí, hablo por un lado de lo que es una matriz de trazabilidad de requerimientos, ¿ok? Un entregable, que es en cierta forma, en un modelo tradicional predictivo, podría llegar a ser denominado como una línea base del requerimiento, ¿ok? Una línea base de tu requerimiento. Si hablamos de un modelo ágil, ¿estamos hablando de qué? Estamos hablando de nuestro famoso Product Backlog. Product Key Backlog, ¿cierto? Nuestro famoso Product Backlog. Que acá no hablamos de líneas base, ¿no? En el Product Backlog. No hablo de líneas base. ¿Ok? Cuando yo entiendo esto, ya para terminar, listo, dejar este como para arranque de la clase de mañana, digamos que lo que voy a tener aquí es, una vez yo tengo mi plan de gestión de requerimientos, que es un componente, ¿no? Un componente del alcance que está en cabeza de ese BA, podríamos decir. Sin embargo, yo como Project Manager tengo la responsabilidad de que exista un plan de gestión de requerimientos o una metodología que me la soporta el BA. Yo voy a llegar con otro gran artefacto aquí importante, ¿vale? Otro artefacto que voy a llamar aquí el plan de gestión de alcance. Dice, pero ¿cómo así, Andrés? Una cosa es el plan de gestión de alcance y otra cosa es de requerimientos. No, sí, total, ¿no es cierto? Una cosa es el plan de gestión de requerimientos y otra cosa es tu plan de gestión del alcance. ¿Ok? ¿Qué será? Si es metodológico, es metodológico. ¿Qué significa metodológico? Que no contiene la línea base del alcance, que el plan de gestión de alcance no es la WS. El plan de gestión de alcance no es el enunciado del alcance, no es el diccionario. ¿Vale? El plan de gestión de alcance especifica la metodología que vamos a llevar a cabo nosotros para conducir todo lo asociado principalmente con el alcance del desarrollo del trabajo del proyecto, es decir, con lo que es el cómo. Los requerimientos son prácticamente el qué de las cosas, ¿cierto? Y el alcance, en cierta forma, es más que todo el cómo, ¿no? Digamos que en el alcance, en el mundo del alcance, tú tienes el alcance del producto y el alcance del proyecto. El alcance del producto está muy metido en este mundo. El alcance del proyecto va a estar muy metido en este mundo. El alcance del producto es el qué y el del proyecto es el cómo. ¿Por qué llamamos a esto planes metodológicos? Ojo para el examen, ¿listo? Lo llamamos metodológicos porque son planes que no cambian porque, por ejemplo, cambie un requerimiento o porque cambie el alcance del proyecto, del producto, ¿vale?
son metodológicos porque se ven influenciados si yo cambio de approach. Si estoy pensando en un enfoque hoy por hoy que es muy ágil y encuentro que en mi modelo ágil que yo quería implementar no estoy dando con el monto de trazabilidad requerida para responderle a un requerimiento contractual, entonces estoy diciendo que voy a inventar un poquito de un monto de trazabilidad que quizá no es tan tradicional, pero sí me da un poco de trazabilidad suficiente para evaluar los impactos de cambio de un backlog, por ejemplo. Luego, ese cambio de metodología conduce a procesos de control de cambio. ¿Dónde? A este tipo de documentos. ¿Ok? O sea que un plan metodológico únicamente cambia, pues porque hay una nueva propuesta metodológica para mejorar el camino de tu proyecto en un modelo tradicional, por pensarlo así. En un modelo ágil, ¿no? Digamos que un modelo ágil, quizá eso puede conducirse a través de retrospectivas, ¿no? La retrospectiva puede mejorar tu forma de hacer las cosas y puedes actualizar tu metodología, ¿no? Y después, a través de tu liderazgo servicial y ese proceso de coaching, puedes hacer como la interiorización, ¿no? De las actualizaciones del plan metodológico que se han desarrollado, ¿vale? Pero en un esquema tan formal como un tradicional.